Bienvenidos a Misterios de la Biblia. Hoy estaremos viendo un tema muy precioso que tiene que ver con los pecados que cometió Adán y que nos llevó a la expulsión del huerto del Edén. Para esto no será necesario ir a la palabra del Señor y veremos lo que dice el libro de Génesis, su capítulo 2, los versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mi amado hermano, usted tiene que saber que Adán fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. E imagen y semejanza de Dios significa aparecerse a Dios. No hablamos en aparecerse en un sentido de poderío, pero lo cierto es que Adán tenía muchas características de las que Dios lo tiene. Por ejemplo, era sabio, era eterno. Es decir que Adán fue hecho con una capacidad impresionante. Pero no solamente eso, sino que también le dio instrucciones y lo puso en el huerto del Edén. Y esas instrucciones o mandatos fueron para que él tenga que cumplirlos. Si lo cumpliría, le iría bien. Pero si incumplía, ¿qué pasaría? Tendría duras consecuencias. Y entre ellos le dijo que tendría que morir. En primer lugar, veamos entonces cuáles son los pecados que cometió Adán. Si nosotros miramos la Biblia, allí en el versículo 16 y 17 del capítulo 2 del Génesis dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir que aquí Dios le dio el mandato, aquí Dios le dio una orden, Dios puso una ley, le digo, para que tenga que ser cumplida por Adán. Sin embargo, vamos a ver que él no cumplió. Lo que hizo, se rebeló contra el mandato de Dios, es decir, violó la orden que Dios le dio. Y como consecuencia de eso, le llevó a lo que tendría que experimentar, es el morir espiritualmente y morir también físicamente. Segundo, veremos que Adán fue un mal administrador. Si usted mira allí en el versículo 28 del capítulo 1, dice que Dios, después de bendecirlos, les dio un mandato, y este mandato fue de sojuzgarla. Y cuando hablamos de sojuzgarla, tiene que ver con la administración, es decir, para que tenga que cuidarlo. Si ustedes miran el versículo 15, encontraremos aquí dice: para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que Adán era la persona que tendría que ver por el cuidado del huerto del Edén, para que tenga que proteger inclusive de lo que Dios había prohibido, que de eso no se tendría que comer. Entonces veremos, ¿sabes qué? Que Adán se rebeló, incumplió, violó el mandato de Dios. Muchas veces se ha dicho que Adán no tuvo ley, que él no sabía de la ley, pero quiero decirle que no es cierto. Adán tenía todo el conocimiento, porque fue Dios quien lo dijo, que de lo que tendría que comer y lo que no tendría que comer, lo que tendría que hacer y lo que no tendría que hacer. Si bien es cierto que no había una ley escrita, sin embargo Dios se lo dijo. Hay que saber que la ley es una norma o conjunto de normas o mandatos dados por Dios
para que sea puesto por obra. Dios no lo puso a Adán en el huerto del Edén solamente de así por así, no, sino que Dios lo hizo al hombre con una capacidad impresionante, pero también le dio órdenes, también le dio mandatos para que sean puestos en práctica. De tal manera que Adán se convirtió en siendo un mal administrador. ¿Por qué? Porque tocó lo que Dios lo había prohibido. En tercer lugar, veremos que Adán desobedeció y comió. Prefirió su apetito, el quedar bien con su esposa, pero quedar mal con Dios. Querido hermano, entendamos aquí bien. Él prefirió satisfacer su apetito. Él sabía exactamente que la violación a eso le llevaría, el comer de ese fruto le llevaría a la muerte. Muchos dicen que ese fruto fue la manzana, pero no tenemos a ciencia cierta si fue verdad. No dice la Biblia, y lo que no dice la Biblia también tendremos que guardarlo, pero lo cierto es que fue un fruto prohibido. Entonces, ¿qué pasó? Por eso que cuando Dios lo llamó, él se escondió, tuvo vergüenza, había culpabilidad dentro de él, porque él desobedeció, fue allí y comió el fruto, la que la esposa había tomado primer lugar. Entonces dice la Biblia, allí en el versículo 9 del capítulo 3 al 11, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Mire lo que pasó aquí. O sea, Adán, él se escondió, se sentía culpable. Porque cuando una persona, le digo, escucha alguna advertencia, algún consejo, alguna exhortación y no lo pone en práctica, se va a sentir culpable. Y eso fue lo que pasó, porque Adán había recibido, había sido instruido, había recibido mandatos para que él lo tenga que poner en práctica. Y como no sucedió así, ¿qué pasó? Ahora él se siente culpable y se escondió. Mi hermano amado, tremendas enseñanzas que nos da la palabra del Señor. Pero veremos un pecado más. El cuarto pecado es que Adán nunca se arrepintió, nunca confesó su pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La pregunta que nos haríamos, si Adán hubiese confesado su pecado, ¿es que Dios lo iba a perdonar? Claro que sí. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia, que si le confesamos, Él es fiel y justo. Entonces, pero el problema de Adán fue el que él no confesó su pecado. Lo primero que hizo es echar la culpa a su esposa. Pero hay que saber que la responsabilidad se le había dado a él. La responsabilidad del cuidado se le instruyó a él. Pero él le echó la culpa a la esposa que Dios le había dado. Pero en otras palabras, también le echa la culpa a Dios, porque fue Dios quien le dio su esposa. Mire que quiero decirle que el confesar los pecados es la parte más difícil que nos cuesta. El ser humano siempre se caracteriza por esconder lo malo que ha hecho. Siempre trata de ocultarlo. Hace todo lo posible por evitar ser descubierto de los pecados que cometió. Entonces, por todo lo que hemos mencionado, hermanos, ¿sabes qué? Tanto que Adán se rebeló contra el mandato de Dios, fue un mal administrador, desobedeció y comió, y nunca se arrepintió.
¿Sabes qué? Por todos estos pecados es que Adán fue echado del huerto del Edén. Mi hermano amado, pero quiero que sepa que la Escritura se escribió por causa de nosotros, para que lo que sucedió con Adán no nos suceda a nosotros. A veces pensamos, quién sabe, que podemos ocultar el pecado, pero usted tiene que saber que Dios lo sabe todo. Y Él espera que tengamos que decirle lo que hemos hecho. Y cuando lo hemos confesado, lo confesamos, ¿sabes qué? Encontramos la misericordia, hallamos el favor de Dios. Pero de no ser así, si ocultamos nuestra falta, nuestro pecado, tendremos el mismo problema que le sucedió a Adán. Mi amigo, lo cierto es que Dios no tenga que expulsarnos del reino de Dios. Tenga presente aquí que Adán, por violar el mandato de Dios, por ser un mal administrador, por desobedecer a Dios, por no confesar su pecado, fue echado del huerto del Edén. Pero si eso sucedió con Adán, que no suceda con nosotros. Así que obedezcamos a las instrucciones de Dios, obedezcamos a lo que Dios nos dice, y sabes, evitaremos lo que le aconteció a Adán. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga.